Hoy les vamos a hablar de algunos aspectos que tienes que tomar en cuenta cuando hablas en público. Esta es llamada la fórmula triple D y consiste en 3 elementos, los visuales, verbales y vocales. El aspecto visual consiste en todo lo que el público puede ver, ya sea la vestimenta, los accesorios que traes puestos, los ademanes que usas, la manera de moverte, entre otras cosas. Y por otro lado tenemos las vocales, que consiste en las características que tiene tu voz, es decir, el tono, el volumen, la fluidez. Por último se encuentran los elementos verbales, los cuales consisten en el contenido de tu mensaje. La cognitiva es algo que te ayuda a procesar todo lo que ves y lo que escuchas, por lo tanto también lo que dices. La kinésica se refiere a todo lo que no es verbal, o sea, todo lo que pueden ver. Así como la postura. Y aquí lo que no debes hacer. En cuanto a las manos, hay distintos significados. Existen 3 posiciones de las manos. Es apuntando, con la palma hacia arriba y con la palma hacia abajo. Arely, cállate. Señalar es símbolo de orden hacia el público y se percibe autoridad. Arely, cállate. Palma hacia abajo, adquiere inmediatamente autoridad. Ok. Arely, cállate. Palma hacia arriba, es un gesto no amenazador que denota una invitación. Está bien, está bien. Algunas recomendaciones que te pueden ayudar a hablar en público son las siguientes. Cuando te muevas tienes que volver después a la posición de reposo. También cuando te muevas no tienes que dejar de hablar. Y no tienes que memorizar las cosas mecánicamente. Por ejemplo, cuando haces movimientos no los tienes que hacer bruscamente. Pero Javi, ¿cómo controlamos los nervios? Se estima que el 80% de los nervios se reduce si preparas lo que vas a decir. ¿Y sabías que el 20% de los nervios se reduce cuando Te mentalizas, cuando respiras y cuando haces poses que te puedan ayudar a relajarte. que debes acordarte? Los nervios no se quitan, Solo se controlan. Exactamente. Y te vamos a dar aquí unos tips para que puedas controlar tus nervios. Primero es que te debes mentalizar, pensar que todo va a salir bien y que el público te va a prestar atención como tú lo deseas y así las cosas salgan mejor. Se recomienda que antes de presentarte ante tu público debes de hacer la siguiente actividad. Tienes que respirar por lo menos 10 veces, inhalando todo lo bueno y exhalando todo lo malo. Por último, hay una frase que dice, Fake it till you make it. esto quiere decir que puedes fingir algo que no eres, pero te lo tienes que creer y así las cosas te van a salir mejor. Vamos con el siguiente tema. El uso de la voz consiste principalmente en 3 cosas: colocación, modulación y dicción. La colocación consiste en poner tu voz en la parte adecuada, es decir, no gritar ni hacer mucho esfuerzo, sino que tu voz se escuche en todas partes. Para esto, la voz tiene que salir del diafragma, o sea, el aire, y tiene que rebotar en el paladar. La dicción. Tienes que decir las cosas con la puntuación correcta, la pronunciación correcta de las palabras, porque muchas veces las pronunciamos mal y eso da un diferente significado, y el fraseo que haces al hablar. Por último, la modulación. Esta consiste en volumen, tono y velocidad de la voz. El tono es la frecuencia en que emites sonidos. Los sonidos que emites dependiendo si son con emotividad, si no son con emotividad. Y la velocidad consiste en las pausas o en la rapidez que vayas. Tienes que dar las pausas adecuadas porque si no se escucha muy corrido y ya no tiene el mismo significado. Y por último, el volumen. Consiste en la respiración que utilices, porque muchas veces queremos hablar con un alto volumen, sin embargo no usamos la respiración adecuada y no obtenemos el volumen que nosotros deseábamos. Un dato importante es de que si al subirte a un escenario encuentras un micrófono, debes aprender a usar el micrófono. Asegurarse de que sabemos cómo se enciende y se apaga, dónde corre el cable para no pisarlo, cómo quitar y poner el micrófono del pedestal, sostener el micrófono y microfonear, regular la distancia dependiendo de la modulación de tu voz. Bueno, aquí te vamos a dar unos pasos a seguir si es que hay un micrófono y tienes que hablar en público. Prueba el micrófono previo al evento. Intervención, apaga el micrófono. Regula la altura del pedestal.
y vuelves a encender el micrófono. Si hay fallos técnicos, debes esperar a que regulen estos. Hay que tener muy en cuenta es qué tipo de discurso vas a dar a tu público. Existen 3 tipos de discursos. El informativo, el que se encarga de brindar información, el público saca conclusión. Por otro lado tenemos el persuasivo, ¿no? Porque está hecho para poder persuadir o convencer a la gente de alguna idea. Y por último tenemos el argumentativo. Este estructura a través de premisas, presenta conclusiones lógicas y bueno, su objetivo en sí es convencer a las personas. Un tip que te va a servir muchísimo, en serio muchísimo, es el siguiente organigrama.